Entonces habíamos quedado el martes, en el versículo 25. Ya estuvimos viendo lo que podría significar este, este pasaje cuando nos decía, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Entonces, habíamos estado viendo, como resumen rápido, la diferencia garrafal que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la gran diferencia que existe, las cosas que eran parte del antiguo pacto, por ejemplo, el temor a la ley, el temor a la presencia del Señor, el terror que sentía el pueblo al recibir la ley allá en el monte Sinaí, y también el tema del mediador, de que existía un mediador en ese pacto, en el antiguo pacto, en este caso su nombre era Moisés. Entonces, el otro punto de comparación que hace acá el autor era esta ciudad celestial, este monte de Sión, esta ciudad del Dios vivo, que era la contraparte de lo que significaba el Sinaí para los judíos. ¿Por qué? Porque en esta ciudad celestial, en esta Jerusalén, estaban, por ejemplo, la iglesia de los primogénitos, estaban el hecho de que viviéramos o seamos parte, mejor dicho, de la patria celestial, de la Jerusalén celestial. Y no existe este terror que existe en el antiguo pacto, sino que por el contrario, acá hay confianza de acercarnos, ¿ya? De acercarnos a Dios. Existe también el hecho de que tenemos un mejor mediador. ¿Cuál es ese mejor mediador? Ya lo vimos, es nuestro Señor Jesucristo, que su sangre habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque los contrastes que viene haciendo el autor de la carta son para hablarnos de las cosas terrenales en contraste de las cosas celestiales. Acá en el versículo 18 nos habla de un monte palpable, un monte terrenal, pero en el versículo 22 nos habla de una ciudad celestial. Y así también nos pone el ejemplo del mediador Moisés, que era un mediador terrenal, por el contrario al Señor Jesucristo, que es un mediador que ahora se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque cumplió toda la voluntad del Padre. Y Él se ofreció a sí mismo entonces como propiciación por nuestros pecados. Entonces hemos visto que Jesús es un mejor mediador, ¿ya? Y también vimos en el versículo 25 que había que estar atentos para los destinatarios de la carta. Entendíamos que no es para nosotros esta advertencia en cuanto al sentido pleno de lo que se quiere decir. ¿Por qué? Porque acá está dirigido a aquellos que quieren volver a la ley. Y nosotros entendemos, gentiles, nosotros, personas de la nacionalidad chilena, no estamos sujetos ni nunca hemos estado sujetos ni estaremos sujetos a la ley judía. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles, no fueron dados para nosotros los 613 mandamientos de la ley. Entonces, en el contexto del versículo 25, que estaba dirigido a judíos, el autor les dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, y estos aquellos eran los que estaban presentes en el monte Sinaí, cuando se entrega la ley, ellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, entonces mucho menos nosotros vamos a escapar, les dice el autor a ellos, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Y hay de nuevo el contraste entre uno que hablaba en la tierra, desde el monte Sinaí, a otro que habla desde los cielos, a Jesucristo, el Señor de todo, el Señor del universo. Así que ahí están los grandes contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, definidos por el autor, argumentados por el autor, y el autor entonces en este contexto nos va a seguir hablando. Así que ahora vamos a retomar desde el versículo 25 en adelante y esperamos entonces hoy día terminar el capítulo 12, ¿vale? Si el Señor así lo quiere y lo permite. Entonces, vamos a leerlo de nuevo, el capítulo 12 desde el 14 en adelante, para tener el contexto inmediato de lo que vamos a seguir estudiando, ¿vale? Dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellos muchos sean contaminados.
que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso dice entonces la parte final de Hebreos capítulo 12. Entonces habíamos terminado, como les había dicho al principio, el versículo 25 y el 26 dice, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. De esa parte del versículo 26, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, ¿qué podemos seguir diciendo? Porque va enlazado con el versículo 25. ¿Qué podemos entender de ahí, hermanos? Cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo. Una vez más remite a lo que sucedió en el monte Sinaí, a la entrega de la ley. Ya. O sea que no ha cambiado el contraste que viene haciendo, ¿no es cierto? Sigue, como usted bien dice, hablando de lo mismo, ¿ya? Porque es súper importante eso, sigue hablando de lo mismo. Sus argumentos van a seguir centrados, por decirlo de algún modo, en la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre lo que sucedió con Moisés y lo que sucede ahora para el tiempo de ellos con el Señor Jesucristo y su obra ya consumada. Así que muy bien. Cuando dice cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, ¿por qué el autor dice que su voz, la voz de Dios, sacudió la tierra en ese tiempo? ¿Dónde podemos ver eso? Que la tierra fue sacudida por su voz. ¿Se acuerdan o no, hermanos? ¿Esto pasó o es una interpretación que hace el autor a los hebreos? Tendrá que ver con cuando, o sea, cuando estaba teniendo la conversación con Moisés y da la orden de que nadie se acerque al monte y todo eso. Ya, Lo toma de Éxodo 19-18. claro. Dice en el 16, en el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera.
Ahí está. Todo el monte se estremecía en gran manera. Perdón. Entonces, de ahí es que el autor entonces pone esto y dice, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, porque recordemos que ese tiempo está referido al tiempo de quién. ¿A quién apunta ese tiempo? De Moisés. Ya, de Moisés. Muy bien. Entonces, esa voz que sacudió la tierra en ese tiempo está hablando de cuando Dios habla al pueblo, entonces en Éxodo 19, en el tiempo de Moisés, y el monte se estremece, ¿ya? Si bien acá se estremece el monte, eso es bien importante, porque dice en el 18, y todo el monte se estremecía en gran manera, perdón. Y acá el autor dice, cuya voz sacudió la tierra. La tierra. Ahora, ¿la tierra del monte o la tierra en general lo apunta acá el autor? ¿Cómo lo entendemos? Porque miren después la cita que hace. Una vez más, yo conmoveré no solo la tierra del monte o la tierra en general, sino también el cielo. ¿Cómo podríamos entender esto, hermanos? Que acá en Éxodo se nos diga que sacude el monte, se estremece el monte, pero acá el autor diga que sacudió la tierra. ¿Qué podríamos decir de eso, hermanos? ¿Qué los lleva a pensar? ¿O cómo lo podríamos entender? ¿Hay alguna cláusula gramatical? ¿Hay algún sentido que se tenga que entender esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Están ahí o no, hermanos? ¿O están pensando? No, Sí, 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 no, no, estamos pensando. no te capto, Andrew, ¿a qué vas? En el 26 dice cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo. ¿Sí? Y en el 19 nos habla que el monte fue estremecido. Nos habla de toda la tierra. Entonces pregunto si el autor acá se refiere a la tierra como al monte o a la tierra en general. Cuando tú dices la tierra, ¿a qué te refieres con la tierra? Porque acá dice el autor, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo. Con la Ya no tierra sé. me refiero a la tierra en general, o sea, a todo el planeta Tierra. No, no, O se refiere no, no, a el monte en este caso. se refiere a la tierra donde obviamente estaba el monte. No implica que solo el monte se movía, sino que se movía todo el lugar donde estaba el monte. En la tierra era algo no como un diluvio, sino que no general como el diluvio, sino que esto es local, es en ese tiempo. Ya, Eso es lo ya, que interpreto correcto. yo. Ya, por eso pregunto, para ver si todos lo entendemos igual. Adelante, Ismael. No iba a decir lo mismo, que yo también entiendo que se refiere a una zona determinada de la tierra, en la zona en la que él se estaba manifestando en ese momento, en la que Dios se estaba manifestando, el monte Sinaí y sus alrededores, entiendo yo. No entiendo que sea Sí. toda la tierra. Claro. Claro, en ese sentido es bueno entenderlo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pregunto también? Porque aquí no implica que cuando dice cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, implica que, por ejemplo, los filisteos vivieron esto, o los egipcios, o los cananeos, o los amorreos, o los edomitas, sino que está hablando, como dice, en ese tiempo y nos transporta a Moisés, ya lo que venía diciendo en el versículo 18 en adelante. Entonces, cuando dice cuya voz sacudió la tierra, efectivamente es en el evento específico que vivieron, o sea, que Dios hizo vivir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después hay que ver acá, después dice, pero ahora ha prometido diciendo, ¿ya? Eso pasó en ese tiempo, esto de que sacude la tierra.
Pero ahora promete diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces, acá que es algo local, acá dice, sino también el cielo. ¿Cómo pasa a ser de lo local a lo, no sé si todos lo entienden así, pasa a ser a un evento más global, por decirlo así, más general, no solo local, sino que va a ser el cielo, ¿ya? A no ser que ese, sino también el cielo, lo entendamos como también un evento local. Podría ser el cielo de Jerusalén, por ejemplo, cuando se abre el cielo y se dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. O podría ser a nivel general. Por eso preguntaba cómo lo íbamos a entender esto de la tierra a raíz de lo que va a decir después el autor a los hebreos y va a citar entonces a Ageo, ¿ya? Entonces, después dice, pero ahora prometió diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces, ahí comentarios respecto a esta cita que hace, la voy a poner, la tengo acá. Ah, perdón, esa es Nahum. La voy a pinchar mejor. Acá, en Ageo 2:6, que es de donde está tomado, dice, voy a leerlo completo hasta el versículo 9. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Entonces tiene que hablar a todo el pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros, cuando, y aquí está, salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, volviendo acá a Hebreos y conociendo ya la cita que hace el autor, entonces acá dice, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, esta tierra ya dijimos que era algo local, ¿no es cierto? Fue en Sinaí, fue en el tiempo de Moisés, fue el lugar específico en donde ocurrió en los límites, podríamos decir, de la nación de Israel. Pero después se nos da esta cita de Ageo y acá dice, en el contexto de Ageo, que hará temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Entonces, esta cita, todos entendemos, o como lo entienden ustedes, pero todos entenderíamos, según la cita, que se está refiriendo a un acontecimiento ya no local, como fue en el versículo 26, sino que sería un acontecimiento a nivel ya global. ¿Se entiende así o se entiende de otra manera? ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? ¿Cómo lo entienden, hermanos? Este de acá, esta cita, ¿es un acontecimiento local para Israel o va o es una profecía a nivel global? A mí me parece que en el versículo 27 y el versículo siguiente en realidad dan a entender
van respondiendo a lo que se dice antes. Porque dice una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y el versículo 27 dice, y este, una vez más, y ahí es donde entonces se refiere a la profecía de Ageo, y ahí lo explica. Él dice que indica la remoción de las cosas movibles, según la versión, la cuarta edición que tienes tú ahí. ¿Ya? Entonces ahí está la explicación, va a explicarlo. No quiero adelantarme, pero por lo menos ahí va a estar explicando de qué se trata. Entonces, para Claro, que pero otros entonces, participen. entonces lo entiende como algo que va a ser a nivel global, ¿no es cierto? Cuando dices tú a nivel global, ¿a qué te refieres? A que va a abarcar toda la tierra, ahora sí toda la tierra. Sí, podría entenderse de esa manera, sí, podría entenderse también de esa manera. Claro, a lo que yo apunto es que como el 26 es algo local, según lo que hemos entendido, entonces en la profecía de Ageo, Dios iba a hacer algo ya no solo focalizado en la nación, sino que iba a abarcar muchas más naciones. Por eso pregunto, o eso es lo que quiero decir, cuando digo que es global. Por eso les pregunto cómo es que lo vamos a entender, entendiendo que el autor nos sitúa en ese tiempo, pero después dice, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Por eso lo menciono, para ver si vamos eh, entendiendo todos la misma forma de entender lo que el autor quiere decir. ¿Cómo lo ve el resto? Yo igual lo entiendo así como algo global más que local. ¿Ya? Yo lo veo como a nivel espiritual, no así como que va a conmover la tierra físicamente. Yo pienso que espiritualmente hablando, Él conmovió la tierra y conmovió los cielos también porque tuvimos entrada libremente. O sea, ahora, gracias al Señor, tenemos libre entrada al cielo y eso conmovió. Yo lo veo así, no sé, puede que esté equivocada, pero lo veo a nivel espiritual, no así tanto como concreto. No sé si me explico. ¿Ya? Sí, porque si entendemos que acá se nos dice que Moisés estaba aterrado y temblando, después se nos dice, porque hay que recordar que todo esto está en el contexto de las diferencias que existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, Jehová sacudió la tierra, algo terrenal, pero ahora ha prometido, no solamente yo voy a conmover la tierra, lo terrenal, sino que también el cielo, o sea, va a ser ambas. No solo la tierra, en este tiempo, en el tiempo de Moisés, fue la tierra, fue Sinaí el que temblaba. Pero ahora dice, promete que será también el cielo. Entonces pone otra dimensión que conmoverá a Jehová, que él mismo conmoverá. Entonces no se va a limitar solo a la tierra como en el tiempo de Moisés, sino que ahora sería el cielo. Adelante, Matías. Sí, mira, yo lo entiendo de la misma manera porque entiendo que en la cita que está acá puesta por el autor de Ageo, ¿cierto? Sí, Entiendo que es una profecía, entonces se tenía que cumplir a futuro, por lo cual entiendo de que, claro, la está utilizando y como tú decías, el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, porque sabemos que el nuevo pacto se cumple en Cristo y así es como lo hemos aprendido y viendo desde el Génesis. Entonces trato también de entender conforme a lo que dice también toda la escritura y todas las profecías que se cumplen en cuanto lo que en el Antiguo Testamento se decía como sombra de lo que había de venir, en cuanto al reino, en cuanto al simiente, en cuanto a el nuevo pacto. Entonces yo lo entiendo que es
global y es a futuro y tanto físico como espiritual porque lo llevo al hecho, por ejemplo, en la práctica nuestra, nosotros somos eh, coherederos de la promesa, somos parte del nuevo pacto, y tanto físico como espiritualmente, porque entiendo yo que las obras que hacemos son las que Dios preparó de antemano, entiendo que todo lo que hacemos para la gloria de Dios en cuanto al nuevo pacto, y es por eso que lo entiendo de esa manera. No sé si estaré equivocado, pero si para contestar tu pregunta, yo lo entiendo como global en el sentido que se hace efectivo para todas las naciones en un futuro, conforme al texto, como es una profecía, y se cumple en Cristo en el nuevo pacto. Lo entiendo como a futuro y como global a todas las naciones. Ahí Claro, entramos nosotros como los gentiles, porque entiendo claro, que lo entregado conforme a la ley era para el pueblo de Israel, para los judíos en este caso. A quien se le entregó la ley fue a Moisés y él la entregó al pueblo de Israel. Y es por eso que nosotros no estamos tampoco bajo la ley. En el contexto de la carta digo. claro. Claro, por eso les preguntaba, porque igual, si bien el versículo 27 y 28 van a aclarar mucho mejor lo que significa esta profecía, eh, pero de todas maneras, uno podría llegar a entender, leyéndolo así, preguntarse, por ejemplo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Una vez más, entonces implicaría que volvería a pasar esta conmoción, ya no solo en la tierra, o sea, volvería a haber una conmoción no solo en la tierra, sino que ahora se sumaría el cielo también. Entonces, algunos postulan que una vez más yo conmoveré no solo la tierra, estaría implicando que esa conmoción no sería como el Sinaí, sino que sería dada cuando el Señor Jesucristo nace. ¿Por qué? Porque no solamente se conmovió la tierra, sino que también el cielo. ¿En qué sentido? Acá algunos explican que es cuando nace el Señor Jesucristo y recuerdan la escena de los pastores cuando el cielo se abre y aparecen los ángeles y dicen, Hosana en las alturas, bendito porque ha nacido, ¿cómo se llama? El Hijo de Dios, etcétera. Entonces, algunos postulan que esa conmoción que el Señor hace es producto de Él, de Jesús, de este mediador del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué algunos lo interpretan así? No es que se lo saquen de la manga, sino que algunos dicen, producto de la cita que está en Ageo, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y el deseado es el Señor Jesucristo. Aquí está puesto como el deseado, pero es el Señor Jesucristo. Y dice, llenaré de gloria esta casa. Después dice, daré paz a este lugar. Y la Biblia nos enseña que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, como dice, de todas las naciones, entonces algunos entienden que la cita está dada a eso, ¿vale? Por eso lo preguntaba. Entonces, ya no sería ligado única y exclusivamente, y este sería otro, si es que lo entendemos así, o si es que esa es la interpretación correcta, no solo sería la nación física de Israel, sino que aquí abre otra vez la puerta de entrada para el resto de las naciones, ¿ya? Por eso se los mencionaba. Así que ahí cada uno tiene que ver qué es lo que más va a cuadrar. Pero no es menos cierto que el versículo 27, como ya hemos dicho, aclara un poco más y dice, y esta frase aún una vez, dice la Valera, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible de nuevo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Ya? Entonces, esta cita que se hace en Ageo estaría siendo interpretada de la manera siguiente, como dice el versículo 27. Entonces, ¿qué comentarios podemos tener ahí? Entendiendo las líneas que hay y también la interpretación que hace el versículo 27 y 28 respecto a la profecía
de Ageo, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué podemos decir ahí entonces, hermanos? Adelante, hermano Guillermo. Me parece que la primera interpretación que dices tú que leíste acerca de que se refiere al nacimiento del Señor, yo personalmente la descarto, no creo que vaya por ahí. Otra línea de interpretación habla de que esto está hablando de un futuro aún de nosotros. En la venida, en lo que se conoce, eh, en general se conoce como la segunda venida del Señor. Y ahí es donde se habla de, cuando se entiende que las cosas movibles se refiere a toda la creación, a esta creación, y pasando a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Eso es lo que también dicen generalmente los hermanos que son de corte dispensacionalista. Pero a mí me parece que como tiene que armonizar con todo lo que el escritor enseña, si nosotros vamos al capítulo 2 de Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, ahí se nos enseña a nosotros que, por ejemplo, y está muy similar a lo que estamos viendo ahora en el capítulo 12. En Hebreos 2, el capítulo 2, después de hablar de los ángeles, que el Señor está por encima de ellos y a Él le obedecen todos los ángeles, dice en el versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que es lo mismo que estamos viendo ahí que la voz que habla desde la tierra, ¿ya? Dice, no sea que nos deslicemos. Ahí en el capítulo 12 también va a hablar ahí de desechar al que habla desde la tierra. El versículo 2 de Hebreos 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y aquí se refiere a la entrega de la ley, que es lo mismo que estamos viendo en el capítulo 12. Y después dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso que dice también allá que no hay que desecharlo, ya porque también los que desecharon a los que hablaba sobre la tierra también recibieron la justa retribución, lo mismo que está diciendo acá. En el 12 dice que no escaparon, aquí dice que recibieron justa retribución, en el capítulo 2. Después, en el versículo 3 de Hebreos 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí es prácticamente lo mismo que está hablando en el capítulo 12, porque se habla de no desechar al que habla desde los cielos, obviamente porque la revelación, como es en Cristo, entonces va de menos a más. Moisés a Cristo, obviamente Cristo es muy infinitamente superior y en él está la salvación. Y en el versículo 3 del capítulo 2 acá se nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el 12 dice prácticamente lo mismo, porque está hablando de que no hay que desechar al que habla desde los cielos, ¿no? Porque la revelación es mucho mayor y si a mayor revelación, entonces mayor castigo, mayor retribución. Y después se nos dice que esta salvación, el Hebreos 2, dice que fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí es Dios hablando, obviamente, a través del Señor y a través de los apóstoles y obrando en los apóstoles el Espíritu Santo con señales, prodigios y diversos milagros. Y el versículo 5 nos dice, 5 de Hebreos 2, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y ¿se acuerdan cuando estudiamos estos pasajes? Decían, ¿cómo que esto que el mundo venidero? ¿A qué mundo venidero? Obviamente que se refiere a lo mismo que está en el capítulo 12 cuando se nos habla de recibiendo nosotros un reino inconmovible. Este mundo venidero es lo mismo que el reino inconmovible, me parece a mí, que aparece en Hebreos 12. ¿Ya?
¿Y por qué entiendo yo que es lo mismo? Porque en el contexto de Hebreos 2, el autor acá, en Hebreos 2, cita de nuevo al Antiguo Testamento, Salmo 8, donde dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y ella está hablando de la creación del hombre. Y dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y claro, está hablando de la creación del hombre. Y después dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al ser humano, al hombre. Y después está el pero del versículo 8 ahí, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y el versículo 9, otro pero, ya, que está hablando de lo mismo, obviamente. Al hombre todavía, según el autor de los Hebreos, ahí dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano como hombre. ¿Ya? Y el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces a él le vemos, al Señor Jesucristo, la cabeza federal de la nueva creación, a él le vemos coronado de gloria y de honra. ¿Se fijan? Es prácticamente lo mismo, porque Hebreos 12 y todo Hebreo nos ha dicho que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Él está sentado en el trono, Él lo gobierna absolutamente todo. Por eso que también dijimos que los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Hebreos está muy resumido todo lo que después Él va a ir explicando, pero de una manera magistral, obviamente, porque todo lo que hace el Señor es excelente. Entonces presenta al Señor Jesucristo, ahora cabeza de la nueva creación, del nuevo mundo, ¿m? Del reino inconmovible, como coronado de gloria y de honra. Y entonces se nos dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el mundo venidero, el reino, ¿ya? El reino inconmovible, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahí sigue el capítulo 2, donde el que santifique y los que son santificados de uno son todos, o sea, todos son de Dios, ¿ya? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿ya? Y después entonces, en el versículo 13, perdón, me salto un poquito, usted lo pueden ver en el contexto después, dice, hablando de las escrituras, que dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se fijan entonces? Todo está que él está llevando hijos a la gloria. Yo y los hijos que Dios me dio. Él los está llevando a la gloria. ¿Mm? En el capítulo 12, entonces, está prácticamente hablando de lo mismo. No puede estar hablando de otra cosa. Entonces, cuando dice acá que va a conmover el cielo, obviamente que tiene que estar hablando de que ya lo que se hizo por el antiguo pacto, entregado en el monte Sinaí por mano de ángel, en el mediador que era Moisés, ahora es una obra espiritual, es una obra celestial y que apunta a la obra que realizó el Señor Jesucristo. Y por eso es que podemos entender que cuando dice acá que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que y me parece a mí que está totalmente relacionado. Y como hemos visto también que en el capítulo 9, ¿ya? Capítulo 9 de Hebreos, se nos dice al final, en realidad está en toda la carta, se nos dice que el antiguo pacto se ha hecho viejo, ¿ya? Y si se hizo viejo está pronto a desaparecer. Y como tiene que desaparecer, me parece a mí que cuando dice
que indica la remoción de las cosas movibles se refiere al antiguo pacto, a todo el sistema terrenal instaurado por medio de ángeles entregado en manos de Moisés. Entonces, todo eso tiene que ser removido porque era sombra, porque era tipo, porque no era la realidad. Esas son las cosas que tienen que ser removidas, porque ya al final del capítulo 9, él dice que tiene que dar lugar al nuevo pacto. Tiene que dar lugar al nuevo pacto y también tiene que entenderse ahora que la venida del Señor Jesucristo, que aparecerá por segunda vez, como dice en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado. Entonces, en esa segunda venida del Señor, que entendemos que se sucedió en el año 70, entonces ahí fue removido todo porque no quedó piedra sobre piedra en el templo y los judíos fueron dispersos, etc. O sea, ahí se acabó todo lo que era la relación de pacto que tenía Dios con Israel. Eso me parece a mí ahí que eso es lo que está hablando. ¿Y por qué digo eso? Porque si nosotros vamos a Daniel, Daniel el capítulo 2, perdón, el 2, el capítulo 7, perdón, aunque también uno puede ver en Daniel 2 también cuando habla de la imagen, ¿ya? Pero en Daniel 7, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando estuvimos revisando también Daniel? El versículo 9 dice, Daniel 2:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Aquí están los millares de ángeles que se habla también en Hebreos 12, que están delante de la presencia del Señor. Por eso es que cuando se acerca a Sión, ¿ya? Se acerca también a los millares y millares de ángeles. Aquí está, porque de aquí lo toma. Después dice, el juez se sentó, aquí el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y allí en Hebreos 12 dice que a Dios el juez de todos. ¿Se fijan? Después dice, yo entonces, Daniel 7, el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13, y aquí es donde quería mostrarles de nuevo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Aquí el Señor Jesucristo que entra al cielo, entra a la gloria, hasta el anciano de días que entendemos que es el Padre. ¿Ya? Porque como en Juan 17 que él vuelve al Padre, te ruego Padre que me dé la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la ascensión del Señor. Y la ascensión implica que antes ya pagó, tal como lo dice el capítulo 1 de Hebreos, pagó por los pecados de los suyos, los pecados de los que él escogió. Y dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Y aquí estamos viendo de nuevo el reino inconmovible, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Se fijan? Entonces de aquí está tomado la ascensión del Señor donde recibe el reino, ¿ya? Y una vez que Él lo recibe, entendemos por los evangelios, una vez que Él recibió el cielo, prometió volver para terminar su relación de pacto con Israel. ¿Se acuerdan que Mateo 23, 24, Mateo 10, Mateo 16, etcétera? Los pasajes que ya hemos analizado muchísimas veces, donde el Señor dijo que Él estaba
sentado a la diestra del poder de Dios y le iban a ver viniendo en las nubes del cielo. ¿Ya? Entonces, una vez que él asciende, él había prometido que él iba a volver. Mateo 24, especialmente, uno de los pasajes más conocidos. Mateo 10, 23, Mateo 16, 27, 28. No sé si voy muy rápido, ustedes me dicen, hermano, ya. A lo mejor voy muy rápido. Yo lo sigo, hermano. ¿Mm? ¿Voy muy Le rápido? sigo. Yo por lo menos le voy entendiendo. Es que son textos que hemos visto ya y le entiendo a lo que se refiere. Yo en lo personal. Ok, gracias, hermano. Sería bueno que, si lo puede explicar en palabras quizás más como simples, digámoslo así, para Kersi, para Cindy. Claro, el pasaje acá de Hebreos 12, lo importante aquí es leer todo Hebreos, ¿ya? Porque no puede estar hablando de cosas que ya antes no se han escrito. Él está tomando pasajes del Antiguo Testamento y aquí en esta parte toma de Ageo el capítulo 2, donde se está hablando de la casa que se iba, de la casa del templo, que ahí se le llama la casa de Dios, el templo que fue construido en los tiempos de Ageo y de Zacarías, después del cautiverio babilónico. Claro, ahí tendríamos que entrar también a hablar de qué estaba hablando Ageo. Pero básicamente estaba hablando de que la casa postrera, y la casa postrera, según Hebreos, se refiere a la iglesia. Se refiere a la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. ¿Ya? Entonces, la casa de Dios somos nosotros. Eso lo enseña en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3. La casa de Dios somos nosotros. ¿Ya? Es en el contexto de Ageo. ¿Ya? No es que se tenga que hacer un templo, un tercer o cuarto templo, donde va a ser mucho más esplendoroso, más majestuoso que el templo de Salomón, que fue uno de los más estupendos. Nosotros entendemos que no hay la construcción de un templo, y si lo hubiera, no está relacionado con profecías bíblicas. Si llegase a darse, sería nada más que para engañar. Eso es lo que yo entiendo. Volviendo aquí al capítulo 12, entonces cuando se habla de que eh, cuya voz sacudió la tierra, se refiere a la entrega en el monte Sinaí de la ley, y donde Dios establece una relación de pacto con Israel. Entonces Dios prácticamente toma como esposa a la nación de Israel. La nación de Israel quebranta el pacto, se convierte en una mujer adúltera, la nación, ¿ya? Y entonces, producto de todo eso, Dios dice que Él va a instaurar un nuevo pacto, un nuevo pacto donde el hombre no tenga nada que hacer, porque si hace algo lo echa a perder en la condición pecaminosa en que se encuentra. Entonces, Él va a hacer un nuevo pacto, una nueva creación, y en ese nuevo pacto Él va a cambiar el corazón del hombre, ¿ya? Y va a poner las leyes en su mente y en su corazón. Es una nueva creación. Él hace nueva todas las cosas en el nuevo pacto. Entonces, cuando se habla de que el versículo 27, cuando dice, y una vez más, implicaría que esto es lo último que va a hacer el Señor, que indica la remoción de las cosas movibles, implica que todo lo relacionado con el pacto mosaico y la relación de Dios con la nación de Israel, eso va a ser removido, ya eso queda atrás. Y lo repite varias veces en Hebreos y también en otros pasajes de las Escrituras, especialmente cuando se habla en Gálatas capítulo 4, de que hay dos Jerusalén, una terrenal y una celestial, que ya lo vimos cuando analizamos los primeros versículos.
Entonces aquí cuando se está hablando de que tienen que ser removidas las cosas movibles, implica entonces que Dios quita todo lo que es la ley, porque bajo la ley todo ser humano queda condenado. Y como Dios decidió salvar a sus escogidos, entonces envía al Hijo de Dios, quien en pleno cumplimiento de la ley, Él muere por los pecadores, es muerto, sepultado, al tercer día resucita, asciende al cielo y desde allí entonces envía el Espíritu Santo a los suyos. ¿Cómo lo envía? Mediante la predicación del Evangelio. Una vez que la predicación del Evangelio, que comenzó con los apóstoles, ¿ya? Y el mismo Señor, obviamente, entonces las personas que creen son todos aquellos que son los escogidos, y ellos van respondiendo, los escogidos de Dios van respondiendo al Evangelio. Esos son los hijos que Él lleva a la gloria. Entonces tiene que ser quitado todo lo removible, y lo removible, entiendo yo, en el contexto acá se refiere a lo relacionado con la ley mosaica, el sistema levítico, los sacerdotes, los sinfín de sacerdotes, sinfín de animales que tenían que morir, todo eso, chao. ¿Para qué? Para que permanezcan las cosas inconmovibles, que es todo lo relacionado y que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. De ahí la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la obra divina, todo lo que Dios hace, entonces, eso es lo que queda, eso es lo inconmovible. Ese es el nuevo pacto, esa es la Sion, es la iglesia. Así, básicamente, no sé si alguien puede explicarlo mejor, ahí me ayudan. Disculpen, yo entiendo que hay otras interpretaciones con respecto a esto, pero a mí me parece que en el contexto es lo que les explico, lo que les expliqué. Gracias, tío. Gracias, gracias. ¿Qué más lo entiende de otra manera o de la misma manera, hermanos? Igual fue denso lo que dijo el tío Guillermo, pero no sé si cómo lo entenderá cada uno. ¿Cómo lo interpretará? O si todavía no logra hacerlo cuadrar. ¿Cómo lo ven ustedes? Hermana Sonia, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué entiendes? Si no entiendes también, es súper válido. Recordemos que estamos todos aprendiendo, así que si alguien no lo entiende, ningún problema, entre todos llegaremos a la verdad que Dios quiere. Así que si es necesario tomarnos tiempo para entenderlo, también podemos hacerlo. Recordemos que nadie nos apura, el Señor quiere que lo entendamos y que cada uno lo entienda de tal manera de que cada uno tome la responsabilidad y pueda después defender lo que cree. Porque la idea no es que nos quedemos con lo que el tío nos dice, sino que cada uno de nosotros pueda, delante del Señor, y esto lo hemos repetido no solo en esto, sino que en todo Hebreos, que cada uno pueda después defender, entender, pueda argumentar lo que el autor dice y de tal manera de que uno se haga responsable delante del Señor de lo que va a creer, ¿vale? Así que con confianza, adelante, Mati. Sí, yo entendí lo que el hermano Guillermo planteó y lo entiendo de la misma manera. Y entiendo también por el contexto que estamos viendo en cuanto al pueblo de Israel, y es como un argumento más que el autor da desde el comienzo de la carta, porque en el capítulo 1 versículo 1 como que lo resume de todo lo que va a hablar durante la carta y cómo va entregando argumentos que van validando lo que él dice, porque me llama la atención que él diga también en el capítulo 1 versículo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y entendemos también tanto las profecías como también la ley, que es lo que estamos viendo en estos momentos. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado en Hijo, como lo entendimos la vez que lo analizamos. Entonces,
considero yo que es un argumento más en el contexto de la carta que se refiere a lo mismo, al nuevo pacto. Está situando al Señor Jesucristo una vez más como el, el precursor del nuevo pacto y haciendo referencia a esa Jerusalén porque habla de los profetas, y los profetas cuando estuvimos viendo Zacarías, Daniel, que mencionó el hermano Guillermo, hablaba de ese reino que como dice en el capítulo 2 que no lo leí yo, pero habla de la roca que sería como un monte que llenaría toda la tierra, haciendo referencia al reino del Señor Jesucristo. Como lo entendemos, entiendo de que se refiere también a lo mismo. Así que yo en lo personal estoy de acuerdo con mi hermano y lo entiendo de la misma manera. Todos los argumentos que él dio a mí me cuadran y tienen relación con lo que ahora estamos viendo. Eso, hermano. Ya. Consultas. No sé si el resto lo entendió igual. Me gustaría escucharlos, hermanos, porque si es necesario, insisto, detenernos en esto para entenderlo bien, hay que hacerlo. Ya la idea es que comprendamos bien el sentido de lo que se quiere decir. Hermana Sonia, a ti te había preguntado, no sé si me respondiste, no me acuerdo, parece que no. No respondí. Mira, a mí me pasa que yo tengo que darle vuelta. Yo después estos Ya, estudios los vuelvo a escuchar y ahí voy aclarándome. vale. Pero ahora, por lo poco que le entendí a mi hermano Guillermo, yo igual sigo un poco la línea de él, porque como he estado en los estudios de Daniel, estuve en esos estudios y claro, a mí me cuesta hacer eh, seguir y tomar el contexto, me cuesta eso, estoy más acostumbrada a sacar la aplicación al tiro, no sé si me entienden. Entonces Sí, me ha costado como cambiar el chip, vale. pero voy siguiendo la línea de mi hermano Guillermo. Vale, vale. Disculpe, hermano Guillermo, me había levantado la mano, ahora sí. Parece que Kersi quería, parece que estaba antes que yo, no me di cuenta. Ya, Adelante, Kersi, démosle por si paso a acaso. Kersi entonces. Yo a mí todavía me cuesta como cuadrarme bien en realidad, porque igual lo trato de meditar y no llego a algún lado todavía. Ya. Sí, sí, por eso le vamos a dar vuelta entonces, Kersi. La idea es que todos entendamos, que no quede ninguno atrás. Es nuestro deber también de parte del Señor que los que son maestros, los que tienen ese don, procuren y procuremos entre todos que lo entendamos todos, ya que todos estemos a la par. Así que ni un problema, Kersi. Adelante, hermano Guillermo. Delante dije que en el capítulo 9 se decía, ahí me equivoqué porque está en el capítulo 8 versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Me equivoqué por un capítulo, es en el versículo 8, capítulo 8 de Hebreos, donde dice que el antiguo pacto, como ya es viejo, está obsoleto, entonces tiene que desaparecer. Y por eso que dice, está próximo a desaparecer. Y eso implica que en el tiempo donde el autor escribe, todavía se están rindiendo culto en ese lugar, en el templo, se están ofreciendo sacrificios, y por eso que él les está diciendo que ya tienen que dejar de seguir bajo la ley, porque bajo la ley no hay ser humano que pueda cumplirla, entonces la ley condena a todos, la ley mosaica condena a todo ser humano. Y como condena a todo ser humano, la buena noticia, el Evangelio implica que el Señor Jesucristo es el único que salva y por eso que hay que poner la confianza en Él. Y eso es lo que hace el Señor a través del nuevo pacto, la obra llevada a cabo por el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso también es bien importante entenderlo. Bajo la ley mosaica, ningún judío podía salvarse. Ahora, si la ley mosaica hubiese sido dada para para todo ser humano, ningún ser humano de todas maneras podría haberla cumplido. Pero sabemos que la ley fue dada a la nación de Israel, ¿ya? No fue dada a los gentiles. Tampoco la ley es dada a la iglesia. Y aquí quisiera hacer un alcance tomando lo que dice Pablo a los Corintios, cuando le escribe a los Corintios, que Dios ve judíos, ve gentiles y ve la iglesia de Dios. Esos son tres tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Judíos, ¿ya?
bajo la ley, gentiles que viven sin la ley mosaica. Ellos tienen, según Romanos, los primeros capítulos de Romanos, viven conforme a lo que se conoce como la ley de la conciencia, ¿ya? Donde los razonamientos redarguyen o no, ¿ya? Entonces ellos saben que en su conciencia saben lo que es bueno y lo que es malo, pero ellos no tienen la ley mosaica. Y por otro lado está la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas, tanto de judíos como de gentiles, que han nacido de nuevo y han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Son los nacidos de nuevo, son los escogidos, son los amados del Señor. Eso para dejar claro, nosotros ya no somos gentiles, nosotros somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, ¿ya? Si tomamos lo que se dice acá en Hebreos 12, ¿ya? Nosotros somos los que nos acercamos al monte Sión, la ciudad del Dios vivo. Nosotros somos los que tenemos acceso a esa ciudad, la Jerusalén, la celestial, no la terrenal, ¿ya? Entonces, ahora volviendo a la explicación del pasaje, en el contexto de nuevo, fíjense, está el punto en, usted le dice el autor a sus destinatarios, no a nosotros, le dice a los destinatarios, le dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, y le habla de la entrega de Sinaí. Estoy repasando lo que vimos el martes pasado. Entonces, le dice, ustedes no se acercaron a ese monte, al monte que ustedes se acercan ahora, ¿ya? Sino que os habéis acercado al monte Sión, al monte de Sión, ¿ya? Y ahí vimos, ya, que este monte Sión se refiere a la ciudad del Dios vivo, ¿ya? Jerusalén, la de arriba, la celestial, ¿ya? A la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahí vimos por qué él va, en el video lo pueden ver, lo que vimos el martes, porque él hace todo eso, porque los judíos a los cuales el autor le escribe, ellos podían decirle, oye, habían ángeles cuando se entregó la ley. Oye, la tierra prometida es la Canaán, es donde estamos ahora. Esta es la tierra nuestra. Él le dice, no, la ciudad del Dios vivo es la que buscaba Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, esa es la Jerusalén de arriba, la celestial, ¿ya? Y la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora ustedes se van a acercar a millares y millares de ángeles, según lo que vimos en Daniel 7, en el cielo, ¿ya? A la congregación de los primogénitos. Entonces, oye, Israel, la terrenal, según los judíos, es la congregación de los primogénitos. Israel es mi primogénito, Éxodo capítulo 4. Israel es mi primogénito, Israel es mi hijo. Y aquí, cuando le dice a la congregación de los primogénitos, implica que por el hecho de los creyentes ahora estando en Cristo, y Cristo es el primogénito, lo vimos también antes en los capítulos primeros de este mismo escrito, entonces nosotros, le dice el autor, todos los que son creyentes están dentro de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Y ahí también dijimos que el mismo Señor a sus discípulos le dijo que debían regocijarse no porque los demonios se les sujetan, sino que porque el nombre de ellos está inscrito en los cielos, ¿ya? Y aquí de nuevo, a Dios el juez de todos, y aquí el autor le dice, ustedes se están acercando a Dios el juez de todos, porque según la ley, ahí ellos tenían que ser, era Dios y Dios el juez, y Dios le estaba imponiendo la ley. Entonces, claro, él iba a juzgar y les había dado las leyes. Entonces aquí le dicen, ustedes se acercaron ahora, se acercan a Dios el juez de todos. Y cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, se refiere a Abraham, Isaac, Jacob, que ellos ya habían partido, pero por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces que se le aplica también retrospectivamente a ellos, son hechos perfectos. Y después, cuando habla de a Jesús, el mediador del nuevo pacto, entonces vemos que Él ya está sentado a la diestra del poder de Dios, a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento lo enseña, y lo vimos en el capítulo 7 de Daniel, porque recordemos que Hebreos tiene que estar
tomando pasajes del Antiguo Testamento y armonizarlos, darle la correcta interpretación. Entonces, cuando dice que es el Señor Jesucristo, ¿ya? Si se acercan a Jesús es porque el Señor Jesucristo ya está en la ciudad del Dios vivo, está en la Jerusalén celestial, está sentado en la gloria, ¿no? Y cuando se habla de la sangre es porque la sangre, Él entró con su propia sangre al santuario celestial, no al terrenal. El terrenal tiene que ser removido y de hecho fue destruido en el año 70. Entonces, eso tiene que estar totalmente acorde con lo que después se dice acá, que lo que tiene que ser removido, versículo 27, y esta frase, aún una vez, o sea, esto es lo que va a hacer el Señor, indica la remoción de las cosas movibles. Y todo eso es lo que era figura, lo que era sombra, todo lo que era el sistema levítico, ¿ya? Entonces, tiene que estar relacionado con lo de arriba y tiene que estar relacionado en armonía perfecta con todo lo que la Escritura enseña. Y cuando dice aquí para que queden las inconmovibles, con razón entonces que tiene que apuntar a lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él entra al cielo y recibe el reino, y ese reino dura eternamente y para siempre, o sea, no es temporal, ya no puede dejar de ser. Se le entregó el reino a Él y Él lo va a tener por siempre. Entonces, me parece a mí que a eso se refiere y con mayor razón cuando dice así que, y aquí concluye, ¿se fijan? Así que implica entonces que lo que ha dicho antes ahora lo va a redondear, lo va a resumir. Le dice, usted entonces, ¿dónde se han acercado? Al reino inconmovible. ¿Cuál reino inconmovible? El que le fue entregado al Señor Jesús. Y en este punto, ¿ya? Es importante porque dice recibiendo nosotros. Cuando dice recibiendo nosotros un reino inconmovible, implica que ya sabemos que el Señor Jesucristo lo recibió, pero dice, uno podría decir, pero ¿cómo nosotros vamos a recibir un reino inconmovible? Ya el Señor, ya el autor a los hebreos ya ha dicho que nosotros somos coherederos con Él, pero también en Daniel el capítulo 2, Daniel capítulo 2, a ver si le echan una mirada también. A ver, aquí. Cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor, cuando le dicen, tu rey veías una gran imagen, etcétera. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Me parece que todos los que estuvimos ahí se acuerdan, ¿ya? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces, ahí le empieza a hablar le empieza a Versículo explicar, 36. claro, le empieza a explicar lo que es la imagen, la cabeza de oro, después el resto del cuerpo plata, bronce y hierro, ¿ya? Y hierro mezclado con barro después, los dedos de los pies. Entonces, dice el versículo 43, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y después dice, en los días de estos reyes, y entendemos que son los reyes ya en el Imperio Romano, dice, el Dios del cielo levantará un reino, que es el reino de Hebreos 12, ¿ya? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿se fijan? También Isaías capítulo 9, un niño no será nacido y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, etcétera. También habla de lo dilatado de su imperio. Está hablando del reino del Señor Jesucristo. Una vez que Él se entregara por nosotros, por todos sus escogidos en la cruz. Entonces, el versículo 44 de Daniel 2 dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Se fijan? Inconmovible, permanece, ¿ya? Va a ser permanente.
Versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. La piedra no cortada con mano, sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesús, que Él destruya todos esos imperios, ¿ya? E instaura un nuevo reino, el reino celestial. Él se hace cargo absolutamente de toda la creación, ¿ya? Y después dice, le dice, esto, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Se fijan? En lo porvenir. Esta es una profecía, lo de acontecer en lo porvenir. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí. Ahora, de nuevo, ahora cuando en el capítulo 7, cuando Daniel tuvo un sueño y tuvo visiones de su cabeza, ya vimos parte donde le es entregado el reino al Señor, el versículo 13 y 14 de Daniel 7, ¿ya? Donde él recibe el reino en el cielo. Más adelante, cuando uno sigue leyendo, el versículo 15, una vez que ya el Señor le entrega el reino al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, el versículo 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Fíjense el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Por eso que Hebreos 12 dice, ¿se han acercado a quién? Y empieza a enumerar a quienes a quienes se han acercado. Y después cuando dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, aquí está la respuesta. Dice, después, una vez que el Hijo del Hombre recibe el reino, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, un reino inconmovible. ¿Se fijan? ¿Se ve o no? sí, Entonces, primero el Hijo del Hombre tenía que ascender, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, tenía que subir al cielo, recibir el reino, sentarse a la diestra, gobernar todo, y una vez que el Evangelio había sido predicado en toda la tierra habitada, entonces Él viene por segunda vez, según lo que dice Hebreos 9, ya aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado y viene a terminar su relación de pacto con Israel. Esa es la segunda venida, según Hebreos 9, 27 y 28. La segunda venida, el Señor viene y termina su relación de pacto, pero no viene en una forma personal, sino que viene en juicio, ¿ya? Entonces aquí de nuevo entendemos que tiene que estar relacionado con las profecías, no podría ser de otra manera. Me parece a mí por lo menos. Entiendo que hay otras muchas interpretaciones con respecto a esto, pero por lo que he escuchado de otros hermanos y por lo que también he podido estarle dando vuelta, me parece a mí que cuadra pero bastante bien con lo que dice Ageo, porque Ageo está hablando de que la casa del Señor, la gloria postrera será mayor que la primera y no puede ser un templo terrenal, tiene que ser el templo que es la iglesia y que Hebreos capítulo 3 lo desarrolla pero en forma perfecta. Eso. Sé que es bien denso y uno va rápido porque nosotros ya le hemos dado harta vuelta y como generalmente esta interpretación generalmente no se da. Esta interpretación, son pocos hermanos que manejan esta interpretación. Yo se la he escuchado a algunos, no la había entendido bien, me había quedado dándole vuelta, pero al estudiar Hebreos, y al estudiar Daniel y a estudiar todo lo que nosotros hemos visto, cada vez me cuadra muchísimo más. Cuando habla de la segunda venida, aquí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, se refiere
a lo que el Señor profetizó en Mateo 23, 24, 25, que Él iba a venir en ese tiempo, en esa generación. Y también entendemos, ¿ya?, que tiene que estar relacionado con el término de pacto con la nación de Israel para en ese momento remover todo lo que es el pacto mosaico y entonces instaurar el nuevo pacto. Por eso que la advertencia es: mirad que no desechéis al que habla, ¿ya? Y si bajo la ley recibían justa retribución, cuánto más va a ser el castigo para aquel que rechaza al Hijo de Dios. Entonces, por eso que aquí me parece a mí que el autor, escribiéndole a los hebreos antes de la destrucción del templo, entonces ellos están yendo todavía allá a aquellas cosas que estaban en forma temporal, eran sombras, eran figuras del que había de venir. Todo eso tiene que ser removido, tiene que ser sacado, está próximo a desaparecer. De ahí la gracia inmensa de nuestro Señor para con ellos y también a quienes nos alcanzó con el Evangelio. No sé si hay preguntas o algo así, o si es probable que también para Jersey y para Cindy, que no han estado con nosotros, se le complique un poco, pero poco a poco, a la medida que sigamos estudiando, vamos a ir avanzando. Eso, Andrew. Vale, tío. Gracias. Volviendo entonces a la interpretación del texto como tal, cuando dice, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo, y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué entienden, hermanos, cuando dice una vez más? Una vez más. Quiere decir que ya hizo algo antes, ¿no es cierto? Una vez más, eso quiere decir que antes ya conmovió la tierra, porque aquí dice una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, o sea que ya conmovió la tierra, sino que también conmoverá el cielo. Eso se entiende, ¿no es cierto? Sí, ¿Todos lo entienden igual? Sí, hermano. Claro, entonces ya conmovió la tierra, ¿no es cierto? Entonces ahora lo volverá a hacer, pero también vendrá acompañada del cielo, así que lo podemos decir con otras palabras. Y después dice en el 27, entonces va a dar la interpretación, y una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles. En la Valera dice, y esta frase aún una vez, o sea, de nuevo, repite eso, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora, ¿con qué se podría o qué podemos entender con remoción? ¿Qué entienden ustedes por remoción? La palabra remoción. La palabra remoción dice traslado, cambio, arrebato. En el griego partida, un cambio. En el hebreo es transferencia, desestablecimiento. Miren eso. Desestablecimiento, cambio, remoción. La palabra es esta, Metástasis. que es la misma que se usa para el cáncer, no sé si lo han escuchado, que es metástasis, sí. ¿ya? Es muy similar, miren, Metástasis. ¿ya? Cuando dicen que se provoca la metástasis, ya, algunos la toman de ahí, o sea, es la raíz de la palabra. Cambio, remoción, ¿ya? Entonces cuando dice, aún una vez indica el cambio de las cosas movibles o indica el desestablecimiento, o sea que hay algo establecido en este sentido de las cosas movibles, o sea, lo que ya está establecido, en este caso como algo pasajero, como decía el autor a los hebreos, quita
lo viejo para establecer esto último, dice. Entonces, indica la remoción de las cosas movibles. Ahora, este cambio, este desestablecimiento que viene hablando el autor, ¿a qué lo atribuyen ustedes a las cosas movibles? ¿Por qué? ¿Y se infiere que sea la ley? ¿Se infiere que se refiere a la tierra? ¿Es una inferencia decir que las cosas movibles es la tierra? Uno trata de acomodarlo cuando dice, oye, las cosas movibles son en la tierra, ¿eso es acomodarlo? Porque ¿a qué se estará refiriendo con las cosas movibles, creen ustedes? ¿Qué puede ser? ¿Por qué utiliza cosas movibles y simplemente no dice, indica la remoción de la ley? ¿Por qué no utiliza esa, o por qué no se da a entender así? ¿Por qué utilizará, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas? ¿Qué entienden ustedes ahí? Hermano, Adelante, hermano hola hermana Andrés, Sandra. hola, hola. Yo pienso que se refiere justamente a todo eh, lo que tiene que ver con la ley. Por ejemplo, los cultos, el templo, la sangre, todas esas cosas que son justamente que se mueven, son pasajeras, que son, Ya. ¿cómo decirlo de una manera más clara? Eh, Son transferibles, se pueden pasar, nacen y mueren, por decirlo así. Una oveja Claro. nace, muere, pero se cambia por algo que es inconmovible, que no perece, que sería Ya, entonces las cosas que son del Señor. Ahí yo creo que cuando digo eso puede quedar claro a lo que se refiere. Eso pienso ya, yo. perfecto. Vale, muchas gracias, bien. Ya, entonces, no es una inferencia entender que viene hablando de la ley. ¿Por qué? Porque antes ya había dicho que ellos que no se habían acercado, perdón, al monte que se podía palpar, sino que se acercaban al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a lo celestial. Entonces, de nuevo está haciendo un contraste entre lo terrenal y lo celestial. Por eso es que yo les decía que habían algunos que una de las interpretaciones, porque hay varias, era hoy es cuando el Señor nace. Otros, como los dispensacionalistas, entonces entienden que esto está en el futuro nuestro, ¿ya? Que no es en el tiempo, perdón, presente del autor a los hebreos. Y lo interesante de esto, cuando dice, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, dice la textual acá el texto lo omite, dice como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Acá, si se dan cuenta, hay un cambio, dice como criaturas que son, no dice como cosas hechas. Acá viene hablando de cosas movibles y acá la textual lo toma como criaturas. Y es interesante porque algunos entienden que aquí está mal traducido, que deberías seguir hablando de cosas, porque viene hablando de la ley, no viene hablando de criaturas. Entonces, en este caso, la Valera estaría correctamente traducida o le daría el sentido correcto. ¿Ya? Por eso dice como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, ¿ya? Porque está hablando de las cosas que se realizan en todo lo que tiene que ver respecto a la ley, ¿ya? Entonces, por eso esas cosas van a ser echadas fuera. Y también lo otro es que algunos entienden que estas cosas vendría a ser los cielos y la tierra, porque dice no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, algunos entienden que estas cosas movibles está refiriéndose, aparte de la ley, porque viene hablando de la ley, también a el tema de cielos nuevos y tierra nueva, como nos mencionaba el hermano Guillermo, los pasajes de Daniel, pero también es interesante porque hay otro, por ejemplo, que está también en el Antiguo Testamento, que no es citado acá, es verdad, no es citado acá, tampoco los versículos de Daniel son citados acá, lo que está citado acá es Ageo, ya eso también hay que entenderlo, porque alguno podría decir, acá no está citando Daniel, no está citando el que les voy a mostrar de Isaías 66, está citando única y exclusivamente Ageo,
pero también es cierto que uno tiene que verlo en la analogía de la fe, tiene que ver todo el consejo de Dios y cuadrarlo, porque los pasajes más oscuros no nos pueden dar la luz de aquellos que son bastante claros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en Isaías 66, 22 dice, y tomaré también de ellos sacerdotes y levitas, dice Jehová. Bueno, en todo este contexto de Isaías 66, si ustedes lo leen, les va a dar a entender también que se refiere al tiempo del Señor Jesucristo. Y después dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo se nos habla de la permanencia de estos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor hace. Y aquí hablan los conceptos de cielo, uno podría decir, conmueve los cielos, y la tierra, perdón, y la tierra. Entonces de nuevo se ve ese símil entre cielos y tierra, que son hechos nuevos. Y en este caso hay cosas que pasan de la tierra que van a ser hechas inconmovibles, y lo mismo en el cielo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bueno entender que no es que alguien se saque de la manga o que nuestro hermano Guillermo se esté sacando de la manga el tema de, oye, esto se refiere a la ley. No, ¿por qué? Porque en el contexto está hablando de eso. En Hebreos viene hablando de eso, ¿ya? Y lo mismo entender el tema de que se esté refiriendo a la venida del Señor en juicio sobre la nación de Israel. ¿Por qué lo entendemos? Porque en el capítulo 10, perdón, ya había dicho y ya había introducido el tema de que el que habría de venir vendrá y no tardará. 2000 años es tardar. 2023 años es tardar. 2100 años es tardar. Mas el justo dice vivirá por fe, y si no, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí había introducido el tema que él iba a venir. Y antes también nos había dicho que ellos, los hebreos, se habían compadecido de los que habían sufrido con gozo. Y también dice, sabiendo que tenéis en vosotros, miren, una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Entonces, todo esto que va a hablar, él ya lo ha introducido por goteo, quizás para algunos, pero para otros súper claramente, de que todo esto que se ve, es movible. En cambio, lo que Dios hace en el Señor Jesucristo es totalmente inconmovible. Entonces, por eso es que acá se entiende esto de la remoción de las cosas movibles, que va ligada a la ley, que va ligada a lo que pasó en Sinaí. Entonces ya eso desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el reinado del Mesías, de Jesucristo, que el reino de Dios se ha acercado, entonces establece algo inconmovible, algo que no va a pasar. Por eso es que se cita Daniel, por eso es que también podemos citar Isaías 66, 22, cuando dice, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, y así permanecerá también vuestra descendencia y vuestro nombre, dando a entender de aquellos que fueron salvos, ya aquellos que son salvos por medio de la purificación de los pecados, ya. Entonces, por eso es bueno entender que Hebreos capítulo 12 viene hablando de lo mismo que empezó a hablar al principio del capítulo, de lo mismo que viene hablando en Hebreos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todo es respecto a la ley y la diferencia que hay entre el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? Así que no sé si ahí les queda más claro, o para condensar y sintetizar un poco la información para todos. Adelante, hermano Guillermo. Es importante también que, como hemos aprendido texto en su contexto, el capítulo 12, entonces, cuando está haciendo la comparación de los dos montes, y después se introduce lo que dice Ageo, el versículo 28, ¿ya? El versículo 28, cuando dice,
por lo cual, dice, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, según la versión, la cuarta edición. La pregunta sería, ¿a quién se refiere ahí cuando dice mantengamos la gracia recibiendo un reino inconmovible? La 60, la que uso yo, dice recibiendo nosotros. Ese nosotros, ¿quién es? ¿Quiénes son esos nosotros? Es el autor en ese caso, con los destinatarios. Nosotros. Claro, claro, y fíjense, si dice recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros, fíjense, si eso es en el año 70 y si le dice recibiendo nosotros, y si este reino, según lo que dicen muchos hermanos, la mayoría de los creyentes piensa que es un reino que ha de venir, un reino que está en el futuro nuestro, ¿ya? El reino terrenal del Señor Jesucristo. Si fuese así, si fuese, yo no lo creo, pero si alguno dijera, no, a esto se refiere a un reino que está por venir, está en el futuro nuestro, ¿cómo es posible que el autor les diga recibiendo nosotros un reino? ¿Se ve la incoherencia o no? ¿La incongruencia? Sí, sí. ¿Cierto? Temporalmente se ve. Lejísimo, o sea, Mm. entonces cuando dice, así que, le está hablando a ellos, así que, está resumiendo, oye, mira, te lo resumo, nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Se fijan? A esto ustedes se han acercado, a un reino inconmovible. Entonces, por eso es bien importante entender que texto en su contexto, claro, yo me salí para fortalecer, para que ustedes vieran que el autor a los hebreos lo toma de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Obviamente hay más, pero fundamentalmente está ahí en básicamente los versículos que yo les mostré. Hay otros, y también en los mismos evangelios, el Señor también lo enseña. Entonces, cuando dice, así que, Él está resumiendo, así que, o por lo tanto, ¿se fijan? Por lo tanto, o por lo cual qué, o así que, es por lo que ha dicho antes. Si Él está interpretando lo que dice Ageo, ¿ya? Aún una vez, y Ageo está hablando de la casa de Dios, entonces, e introduce un reino, así que recibiendo nosotros un reino, y está hablando de la comparación de los dos montes, entonces queda sumamente claro, ¿ya? Que este reino ya existía en el tiempo, porque ¿cómo va a ofrecer un reino que está en el futuro para ellos? No les puede ofrecer un reino que está en el futuro para ellos. ¿Mm? Recibiendo, tendría que decir, recibiremos nosotros un reino una vez ya, después de que cuando el Señor Jesucristo venga instaure su reino terrenal. Cuando aquí vemos Digo, que el reino del Señor es celestial, entonces es muy alejado, me parece a mí, de lo que dice el autor. Disculpa, adelante. sí, que referente a eso, por lo mismo yo les decía que cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, se acerca, después acá el autor dice que se recibe como tal, nosotros, dice un reino inconmovible. Algunos, claro, efectivamente, como usted dice, como dice el reino de los cielos se ha acercado, solamente se ha acercado. O sea, por eso es que como está cerca, pero no se ha consumado. En cambio acá podemos ver que el autor lo da por cumplido ya. Entonces, también es bueno lo que usted menciona porque ese tipo de detalles también van a marcar y han marcado y seguirán marcando la diferencia entre las interpretaciones, aparte de los textos que ya se han dejado sobre la mesa. Así que entenderíamos que estos textos, si bien son controversiales en el sentido de que algunos creen una cosa y otros otra, al menos para nosotros entiendo yo que deberíamos ser responsables y tomar responsabilidades ya, porque entendemos que varios de los que estamos acá no somos neófitos ya en la fe, entonces debiésemos tener una postura, pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo bien y que sea conforme a su voluntad. Entonces, en este sentido, lo que usted ha dicho y lo que ya hemos venido hablando hace mucho tiempo, y por eso es que
se hacen tantas preguntas del texto, cómo se entiende tal cosa, qué vamos a entender aquí, qué vamos a entender acá, para que condensemos y para que empecemos a cuajar todo lo que ya sabemos de las escrituras, de lo que aprendimos en Daniel, con nuestro mismo hermano Guillermo, con Zacarías, lo que hemos estudiado también de Apocalipsis, lo poco que hemos visto también de Apocalipsis, que sería bueno después terminando Hebreos, quizás seguir con Apocalipsis para ir viendo ya, cuadrando todo. Entonces es súper bueno que nos detengamos en estas cosas para ver cómo hemos ido avanzando en nuestra interpretación de la escritura y de la línea que vayamos a tomar. Así que bien bueno, tío, no sé si quieres concluir algo o decir algo más antes de terminar, porque ya son las 12:10. Decir que esta interpretación es muy poco conocida, la más conocida es que este pasaje, y lo mismo que muchos pasajes de Hebreos, apuntan, según algunos entienden, a una segunda venida visible del Señor, lo sacan de ahí, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, y esa segunda venida la toman, la relacionan también con ese reino inconmovible y lo tiran para un futuro nuestro. A mí me parece que Hebreos, que está enfocado obviamente a los judíos de ese entonces, apunta a el término de la relación de pacto de Dios con la nación de Israel, porque ellos quebrantaron el pacto y entonces habla de la instauración del nuevo pacto, que es el que instituye el Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz y entrar con esa sangre a los santuarios celestial, donde recibe el reino, donde también es sumo sacerdote, porque todo está concentrado en Cristo para que Él en todo tenga la preeminencia. Así que eh, hay que entender que hay distintas interpretaciones. Esta es una, la menos conocida, pero según me parece a mí, y he aprendido de otros, obviamente, entre ellos del pastor Miguel Rufat, algo le capté a él, y obviamente en el estudio personal y en la lectura que uno va teniendo también y escuchando a otros, ¿ya? El hermano David Barr, al que yo he escuchado mucho este tiempo, estudiando hebreos, los estudios que él tiene otra interpretación y sería bueno, sería súper bueno, Hebreos 12, el audio, me parece el 12:7, el 12, el número 7 de los audios que él tiene, y también el 8. Él tiene 9 del capítulo 12. El 7, el 8 y el 9 apunta a lo que estamos viendo nosotros. Y él tiene una interpretación distinta y sería bueno que algunos también la escucharan para después ver a qué se refiere, ¿ya? ¿Cuál es lo que más le cuadra a uno? ¿Mm? Eso. Y gracias. Gracias al Señor. Vale, nos despedimos entonces. Buenas noches, hermanos.